En este bloque hablaremos acerca del movimiento y el crecimiento que ha tenido Exin a lo largo de Latinoamérica, el incremento de los centros de entrenamiento, la competencia y la formación gris. Oye Ricardo, y bueno, desde luego Exin es la casa certificadora en ámbitos de tecnología, de TI, para profesionales más reconocida del mundo desde lejos, ¿no? O sea, eso no hay no hay quien lo dude. Aquí en Latinoamérica, ¿cuál es el movimiento de Exin en general en Latinoamérica? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los países que más presencia tienen, los que más se mueven, los que mayor demanda? Hablando de Latinoamérica sin entrar en Brasil, porque Brasil tú ya sabes que Es un mundo aparte. es un mundo aparte por lo grande que es, ¿no? Bueno, mi visión es, del mundo latinoamericano es todo aquel país de habla hispana. Empieza desde México y acaba en Argentina, ¿no? Ha ido variando desde mis comienzos en Exin, que es desde donde puedo aportar información, ¿no? Argentina tenía un peso muy grande en todo esto de la gestión de servicio, ha ido perdiendo esa preponderancia. Perú era algo completamente residual y se ha convertido en este momento en el primer país del área latinoamericana en número de certificaciones. Entonces, evidentemente esto hace que se ponga en relevancia la actividad que se hace y que se desarrolla aquí en Perú. Latinoamérica es una zona de alto crecimiento, de alto potencial de crecimiento. También hay que tener en cuenta ahora mismo todas las diferentes situaciones económicas por las que están pasando los diferentes países, que impactan evidentemente al final en la actividad de los negocios y en la actividad que repercute en los profesionales, que es su formación y certificación, ¿no? Pero en general es una zona, una región con un potencial de crecimiento muy grande. ¿Y cómo se ha ido desarrollando en los últimos 2 años, por ejemplo? Yo te digo, la actividad, bueno, tú lo sabes mejor que yo, cuando empezamos a trabajar nosotros aquí en Perú, que estamos hablando que de principio del 2012 más o menos, yo sí he sentido que el mercado ha ido caminando mucho. Sin embargo, también he visto, por ejemplo, en este último año, que la actividad en Chile se ha empezado a desarrollar más, que en México han empezado a moverse un poquito más, en Colombia ya ni te cuento. No, yo sí he sentido, por ejemplo, que este año no solamente hemos sido nosotros los que nos hemos estado moviendo, sino que alrededor también ha habido actividad. Sí, fundamentalmente en el área de la región de Latinoamérica hay 4 países donde la actividad es más intensa, ¿no? Los has mencionado tú perfectamente, son México, Colombia, Perú y Chile. Perú ha sido en los últimos años un caso excepcional dentro de la región por el alto crecimiento que ha habido. Ha sido un crecimiento no lineal, sino más bien exponencial. Sí. En gran medida, y esto es también hay que decirlo, en gran medida gracias a la labor que habéis hecho aquí en Perú de evangelización y de trabajo con profesionales. Países como México, el problema que han tenido fundamentalmente es un problema económico. Se ralentizó desde las últimas elecciones presidenciales se ralentizó la economía porque se paró gasto público. Entonces esto redunda al final en que toda aquella compañía que depende del gasto público pues también paraliza sus inversiones, y eso es un ciclo, ¿no? Entonces al final llega a las empresas que dan servicio de formación, y en ese sentido pues el decrecimiento, más que decrecimiento, el parón en cuanto a incremento de certificaciones ha sido notable. Chile ha sido un país que tradicionalmente ha estado muy estable. Últimamente sí que es cierto que con todas las acciones de evangelización y todas las acciones de información que estamos dando está empezando a relanzarse, está empezando a tomar inercia. Lean IT es algo que también está muy presente en el mercado chileno, en algunos partners que han entendido muy bien y perfectamente por dónde van los tiros, cuál es el camino, cuál es el futuro. Yo siempre digo que evidentemente aquí puedes hacer 2 cosas, es bajar la cabeza y ver lo que tienes el mes que viene, o bien levantarlo un poco y poner perspectiva a lo que tienes que hacer, ¿no? Y en ese sentido hay ciertas empresas, ciertos partners, como es el caso de PMC, que sí que tienen muy claro que el foco está en el largo plazo y que las soluciones son por aportar ese foco en el cliente, esa agilidad y esa flexibilidad. Lean IT y Agile Scrum son soluciones de inmediato. ¿Cuántos partners tenemos aquí en Perú, en total, aproximadamente? Pues ahora mismo de cabeza no te puedo decir el número, pero vamos, rondamos los 8 partners en Perú. Aproximadamente sí. unos 10 como mucho, ¿no es cierto? Máximo 10. Sí, es cierto. Pero yo, por ejemplo, este año sí he notado, lo comentaba el otro día con un amigo, he notado que este año se han incrementado los partners. Han aparecido más partners en Perú, han aparecido nuevas empresas que pretenden ¿no? establecerse dentro de este nicho, etcétera. Sí, esto yo creo que ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones en algunas charlas que hemos tenido. Evidentemente cuando se evidencia, se enfatiza la necesidad o digamos la demanda que puedes tener
en un sector determinado, al final empiezan a aparecer personas o empresas que ven un posible negocio, ¿no? Por suerte, lo que estamos haciendo es poder acotar ese negocio a la formación oficial y tradicional, porque lo que mayor impacto y más negativo puede tener sobre este tipo de certificaciones y de formación son aquellas empresas que dan formación gris, aquellas empresas que no están acreditadas, que no cuentan con ningún tipo de acreditación ni supervisión de su calidad. Eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo, sí, nacen oportunidades, evidentemente, se ven oportunidades y hay empresas que en torno a esas oportunidades pretenden montar su negocio. Yo siempre digo lo mismo, el primero que llega y el primero que pone la bandera es al final el que se lleva la mayor cierto. parte de la tarta, sin duda alguna. Hombre, una jefa mía decía que el que pega primero pega doble, y además es verdad, yo lo tengo muy claro. Este año, por ejemplo, yo por lo menos he sentido que lo que es la formación gris ha ido reduciéndose, por lo menos lo que hemos percibido este año nosotros, y que se han incrementado por otro lado los partners, ¿no? O sea, no sé qué tantos, porque no lo sé, no sé qué tantos de estos nuevos partners venían de la formación gris, no sé qué tantos, sin embargo, yo sí he notado por lo menos la intención de formalizar actividades, de querer ofrecerlo de una manera adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final pues a nosotros no nos perjudica, ¿no? Tampoco es que nos alegre mucho la vida. A mí me gusta, hombre, a mí me gusta que haya competencia, sí, a mí me encanta, o sea, sin competencia no hay ambiente. El hecho es de que, como lo comentábamos el otro día con un amigo, hay que competir bonito, ¿no? O sea, compitamos bien, en igualdad de condiciones, en igualdad de situaciones. Sin embargo, hay empresas que sí, hay empresas que no. O sea, tampoco vamos a entrar ahí porque la verdad claro, que... Yo ahí creo, sinceramente, que la cuestión es cuando el cliente empieza a darse cuenta de cuál es la realidad. El problema es el desconocimiento o no conocer cuáles son las reglas del juego. Entonces la formación gris aparece y brota de cualquier lado, ¿no? Y como además no se puede contrastar esa información, es difícil que el cliente pueda tener capacidad o todas las reglas y todas las razones para poder decidir a quién comprar formación y certificación. En el momento en el que se empieza a ser conocido, en el momento en el que las reglas empiezan a ser conocidas, todas aquellas empresas de formación que no siguen las reglas empiezan a tener problemas, porque ya el cliente, cuando va a buscar sus servicios, ya empieza a plantear cuestiones sobre las que estas empresas de formación gris no pueden dar respuesta, no pueden dar solución, ¿no? Aquí, por suerte, nosotros los partners que estamos teniendo, yo te diría, no recuerdo ahora mismo de memoria, pero te diría que ninguno viene de la formación gris, por suerte. Sí, no, yo también tengo eso. Pero lo cierto es que hace un par de años había muchas empresas, varias empresas a las que pues tuvimos que contactar y tuvimos que evidenciar la necesidad de utilizar las mismas reglas, el mismo tablero, si querían estar en este juego, ¿no? Pues, sinceramente, yo creo que hacer las cosas bien es más complicado, es más costoso, toma más tiempo, requiere más trabajo, pero al final los frutos son mejores. Yo sinceramente lo siento, hemos tenido, bueno, recientemente hemos recibido los números globales de nuestra participación de mercado y la verdad es que están bastante bien. De hecho, se han incrementado respecto al año pasado. Para mí es muy notable porque, ya personalmente te lo digo, porque hay más partners, sin embargo nuestra cuota de mercado ha crecido respecto al año pasado. Y eso pues también denota pues mucho trabajo, mucho esfuerzo, nuestro equipo de comunicación, nuestra gente de entrenamiento, yo creo que es una manera de reconocer el trabajo, sinceramente. Sí, está claro. Yo hay una anécdota que está relacionada con el mundo Lean, es cuando Taishi Ono, que es la persona que crea TPS, el Toyota Production System, le piden, Womack Jones, le piden si pueden llevarse ese expertise a Estados Unidos, y Taichi Ono le dice, bueno, pues llevarlo, no hay ningún problema. Y un compañero de Taichi le dice, oye, ¿no tienes miedo de que esta gente, cuando llegue allí a Estados Unidos, sea una competencia real? Y Taichi Ono le dice, no tengo ningún problema, lo que se están llevando es el pasado, nosotros estamos evolucionando constantemente. Claro, eso es un poquito el secreto, ¿no? Exacto. El poder ofrecer y estar siempre mirando a futuro es lo que te va a diferenciar de los que te están siguiendo. Claro, la única manera de que te alcancen es que te detengas y nadie está por la labor. Estoy muy de acuerdo con esa frase, voy a copiarte la anécdota, diré que la escuché yo. Gracias.